Una vez más aquí, amigos televidentes, bienvenido a este su programa Visión Económica a las 18 horas. Don Leo Valverde y un servidor Alejandro Noel con una forma diferente de decir y hacer noticias. Lo que son noticias son los discursos en la ONU. Y tenemos uno emblemático que fue el discurso de Petro, el presidente de hace un mes y algo, ¿no? Que tomó posesión en Colombia. Pero este presidente se las trae. Hizo unas comparaciones que yo creo que como don Leo puede dar luz con respecto a la parte económica. Una comparación entre la cocaína, el petróleo y qué otra cosa más fue. Eran dos cosas, el petróleo, eh, la cocaína, o sea, que cuál era más dañino, si la cocaína o el petróleo, el cambio climático, algo así fue que dijo. Pero yo quisiera que me lo analizaran desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista alucinógeno de la cocaína. Don Leo. Mira, Alejandro, lo que está realmente se la trae Petro. Yo pienso que vamos a tener, por suerte que Colombia es un país con una masa de recursos, tanto de carácter humano como material, de logística, infraestructura y reserva extraordinario. Sí, este país tiene unas condiciones bastante sólidas para abordar el desarrollo integral de esa nación suramericana. Pero yo hace mucho que no veía un político, y sobre todo que venga así de los movimientos de izquierda, con una claridad sobre por dónde enrumbar esta nación. Y su discurso en la ONU respecto a la comparación, vamos a reducir el consumo de cocaína, ¿verdad? Entonces eso va a reducir el consumo de coca, y en consecuencia esto va a propiciar que podamos integrar a esas masas de campesinos colombianos, y no solo colombianos, sino suramericanos y caribeños, a la producción de alimentos en vez de la producción de hoja de coca. Y eso es correctísimo desde ese punto de vista. Entonces hace un rejuego de figura literaria, en el sentido de cómo mezcla el petróleo, cómo mezcla las drogas, con el maíz, la tortilla y todo ese tipo de cosas, como una fuente de alimentación de su población. En definitiva, lo que está diciendo es el país que consume más droga del mundo es Estados Unidos. Entonces, vamos a reducir el consumo. Eso es complicado, complicado de verdad, porque en Estados Unidos cada vez que hay esfuerzo serio por controlar el consumo, hay una depresión económica. Es decir, tienen problemas que han tenido que flexibilizar, incluso cuando se controlaban las calles y bajaba ese negociado del bajo mundo, digamos la economía subterránea, para usar un término sociológico más adecuado, esa economía subterránea, entonces automáticamente venía una contracción económica en los Estados Unidos, y eso hacía que entonces se comenzara bajando el tax o los impuestos para que la gente sacara los pequeños ahorros y fuera a consumir, y por otra parte flexibilizar el control de la movilidad de los elementos que hacen negocio en la economía subterránea, para volver otra vez a dinamizar el consumo en los Estados Unidos. Es un problema bastante complejo, pero está denunciado. Ahora, así como Petro vino y dio un discurso significativo, tuvimos al presidente de El Salvador con una gallardía en su discurso extraordinario, reivindicando que el vecino rico tiene que permitir y no puede impedir que el vecino pobre prospere, se desarrolle, se autodetermine. Es decir, también con una gallardía y una posición bastante firme, Bukele acaba de decirle a los Estados Unidos, sin mencionar siquiera su nombre, pero acaba de decirle que Estados Unidos no puede ir a El Salvador a decirle qué es lo que tienen que hacer, y lo hace con mucha gallardía y lo hace con mucho respeto, pero con una puntualidad meridiana, Alejandro. Bueno, así es. Yo creo que gran parte del problema es un problema
geopolítico más que otra cosa. Recordemos que quienes trajeron a República Dominicana el consumo de cocaína fue en la intervención del año 1965 en la República Dominicana. Entonces, aquí nadie hablaba de droga, a menos que no sean de una población económicamente muy alta en ese tiempo. Sin embargo, después que vinieron los marines aquí a la República Dominicana, eso se quedó como si fuera una norma, ¿entiendes? Y es un negocio, pero un negocio a niveles increíbles, donde no es la clase alta o altísima de República Dominicana, sino que la consume la parte más pobre, ¿entiendes? Porque se la ponen fácil, porque la adicción, ¿cuántos son con ingresos altos? Muy pocos en la República Dominicana. Entonces, esa es una parte que la gente no estudia, pero realmente aquí era un vicio de gente con mucho dinero al principio. Pero después, igual que en Estados Unidos con respecto a la coca, la hoja de coca y todo eso, y la Coca-Cola, y que tenía todo eso, eso era medicinal en ese tiempo, pero mucha gente lo utilizó en los clubes privados de gente con mucho dinero. Entonces, eso, cuando la guerra en el 18 y después con la guerra de la Segunda Guerra Mundial, entonces mucha de esa gente, para poder soportar la presión, para poder soportar el dolor, entonces se hacían adictos a la morfina, la cocaína, fumaban todo el tiempo hierba y así sucesivamente. Entonces, todos esos males son lo que nosotros estamos ahora recibiendo esa cosecha. Alejandro, pero eso no fue por nuestro. y por en ese mismo entorno de la cumbre de Naciones Unidas, el otro discurso que impactó fue el discurso del canciller de la República Dominicana, el lo que iba a cual decir el presidente. Fijó posición de una manera muy puntual respecto al problema haitiano otra vez. Y bueno, se le hicieron propuestas a la ONU no para reeditar la La MINUSTAH, intervención militar. no, sino para Minestac. reforzar unas fuerzas especializadas en Haití, que puede ser con los mismos miembros de la Policía Nacional, por un lado, o reforzándola, pero propuestas muy puntuales, orientadas primero a retomar el control de la seguridad en Haití. Usted sabe lo que hizo, ¿cómo le llaman de la banda? Que cogió el combustible y ahí se atrincheró. Esto es increíble, esto. Sí. O sea, es una falta, no es de respeto, ¿no? Bueno, lo cierto es que si la ONU quiere actuar junto con la OEA, tienen propuestas específicas y concretas, tienen iniciativas que se pueden tomar sin que sea una intervención militar, porque una intervención militar en Haití no resuelve el problema. Entonces, en Haití hay que reconstruir fuerzas que tengan la capacidad para tomar el control. Primero, con orientación política. Segundo, en el orden jurídico. Y tercero, entonces, en el orden de la seguridad, ya tomando como posición la tecnología militar de la autodefensa y de la defensa y de la ofensiva, para quitarle el control a estas bandas que son las que tienen el control del territorio en Haití. Y ahí hay propuestas específicas en el documento que se llevó con la posición de República Dominicana. El presidente Abinader coherentemente no pudo estar en la cumbre, pero las ideas que planteó el canciller, por supuesto que son las ideas que debió llevar el presidente de la República, y yo creo, yo hubiese hecho lo mismo, yo me hubiese quedado del lado de mi pueblo aquí, donde está el problema concreto, porque de todas maneras estamos en una guerra de posiciones en las Naciones Unidas, igual como estábamos en la guerra de posiciones en la OEA, es decir, eventos para llevar propuestas, las cuales casi nunca resuelven problemas, mientras que quedarse el presidente en Samaná, en Miche
o en Higüey o cualquier lugar donde afectó el huracán, ahí hay salidas concretas. Porque cuando se llega donde la gente con medicina, con materiales, con alimentos, con agua, ahí hay una solución concreta en lo que los teóricos y la retórica de los organismos tipo OEA o Naciones Unidas se desarrollan y se mantienen. Mi punto final sobre ese tema, Alejandro, es que particularmente la ONU está en una encrucijada. En una encrucijada porque es una organización que, como decía Bukele, ya no encaja en la realidad del siglo XXI. El esquema con el que se diseñó en los años 40, post Segunda Guerra Mundial, demasiada agua ha pasado por los ríos. Y en consecuencia, en aquel momento los Estados Unidos asumieron el control del capitalismo mundial, pero al día de hoy Estados Unidos no tiene el control absoluto del capitalismo mundial y se representa él mismo. Estamos en un esquema de la geopolítica internacional donde cada quien se representa a sí mismo y sobre todo los poderosos construyeron su propia defensa y están representándose ellos mismos y ya Estados Unidos no representa a Europa, no representa a Asia, es más, se representan ellos mismos apenas. Vamos a la pausa y ya regresamos.